hoy le dedicamos el vídeo a un gran amigo, a un gran tenista de aquí de Málaga, que es Juanjo Hinojosa, un histórico. Juanjo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? José, Buenas Paco, tardes. ¿cómo estáis? ¿Pacheco, qué? Aquí estamos. Pues nada, Encantado de estar con enseguida, vosotros. gracias Juanjo, enseguida hablamos cositas interesantes. Empezamos. Quería preguntarte, Juanjo, ¿cómo fue tu primer contacto con la raqueta? ¿A qué edad empezaste? ¿Dónde empezaste? Bueno, pues yo en casa veía el tenis por la tele. Yo donde vivía, que era en la colonia Santa Inés, en un barrio pequeñito que hay cerca del Colegio El Romeral, que se llama la Finca La Palma. Entonces yo vivía allí, claro, allí no había pistas de tenis ni había nada, pero yo lo veía en la tele y me parecía súper interesante. A los 14, 15, 16 años, el Colegio Romeral tenía pista de baloncesto, de fútbol, no sé qué, y había pintado en el suelo una raya de tenis, pero no había ni redes ni nada de nada. Entonces tenía unos bancos para sentarse, unos bancos anchos de 2 o 3 metros, tenía un par de bancos, y casualmente los bancos se podían mover. Entonces en esos bancos los movíamos, los poníamos allí, más o menos, nos hacía de red, y jugábamos allí, nos colábamos. El hombre de seguridad o que estaba ahí cuidando el colegio, como no hacíamos nada, lamentábamos el colegio, peloteábamos estos ratitos de tenis y no hacíamos nada y no lo permitió. Y así empezamos, estoy hablando con 14, 16 años por ahí, a echar nuestro ratillo, pero vamos, empezamos con palas de madera que nos hacíamos con un tablón, en fin. Hasta que ya fuimos a Almacenes Mérida. Hostia, Almacenes Mérida. Oh, Y ahí me compré yo una raqueta que me costó 300 pesetas o así, yo con 16 años por ahí. Y bueno, pues ya con mis amigos, pues entonces los domingos por la mañana íbamos allí, echamos un ratillo, pierde, sale, bien, que pierde, sale. Y a mí se me daba bien, se me daba bien. Y ahí empecé a hacer unas cosillas. Luego ya construyeron la urbanización El Cónsul, que montaron 2 pistas de tenis allí, en la parte más antigua. Y total que pues yo pues yo estaba trabajando, yo trabajaba ya con 14, 16 años, trabajaba 8 horas, trabajaba bastante, sí, y estudiaba de noche, en fin, estaba tan ajetreado como ahora. Y entonces pues yo cuando pues, tenía un huequillo me iba para allá y a veces había alguien que ya no tenía gente con quien jugar y me ponía allí con ellos a echar un ratillo. Y bueno, y ahí donde fue el cambio importante fue en la universidad. Entré en la universidad con 18 años y vi un cartel en la escuela de ingeniería, trofeo rector de tenis. Buah, pues ya está, a punto. Pero tú hasta los 18 años no competiste entonces, lo que tengo entendido. Prácticamente yo creo que mi primer torneo, y eso tampoco era federado, el trofeo rector como federado no es un torneo, digamos, de ámbito, casi todos los que juegan y juegan bien están federados, porque son gente que entrena, que han entrenado de chicos, pero yo no tenía ni licencia ni nada. Y me apunté y tal y cual, y el primer año pues, me dieron una paliza, no sé si fue Gustavo Machuca o Juan Moral o alguno de estos, me dieron una paliza que no vea. Pero digo, yo paso. Yo perdiendo 6-0, 6-0, disfrutaba como enano. Claro. Digo, cuando gano un partido, esto va a ser la leche. Y el año siguiente me volví a apuntar, y yo no sé si fue con Gustavo Machuca, que me ganó el primer set, pero ya el segundo se lo pude, pum, y en el tercero le gané. Y ya me metí, no sé si en semifinales o algo así. Y ahí conocí a Manolo Rubiales. En el trofeo universitario, en el trofeo rector, conocí a Manolo Rubiales, nos hicimos amigos y empezamos a quedar algún día, echar un partidito. Bueno, ya yo corría muchísimo, muchísimo. Yo no sabía golpear, yo no había ido a una escuela, yo no sabía nada de tenis. Pero yo corría mucho y me gustaba mucho. Tú no has aprendido con nadie te ha dado clases, tú hacías autodidacta, digamos. Autodidacta totalmente. Entonces, Como Pacheco. y Manolo Rubiales. Oh, casi. Como Pacheco. Y Manolo Rubiales me engolosinó para meterme en una aventura de irnos a Madrid a hacer curso de monitor nacional. Yo estaba trabajando en correo, estudiando ingeniería. Bueno, yo tenía un montón de líos que no veía, pero yo tenía mucha energía en aquellos tiempos y le dije que sí. Total, que nos embarcamos, nos fuimos a Madrid, no tal y cual, pasamos unas pruebas, no sé qué. Luego hicimos el curso en Sevilla. Total, que
ellos lo pasaban bien porque estaban técnicamente. Fuimos con Paco, con Cerveto, Denis Passeri, Manolo Rubiales y yo. Bueno, una pecharra. Y bueno, tengo fotos en papel y cosas por ahí. No había vídeo, no tenía teléfono, pero esto yo no sé sería el año 88, 90, no me acuerdo. Total, hice el curso. Hice el curso y bueno, y aprendí mucho. Yo golpeaba al revés, bien golpeado, pero yo no sabía cómo. Y entonces el profesor me decía, sí, porque la derecha se va así, la izquierda se va así, el revés se va así. Y dice, pero no se va igual. Y digo, no, tú cambias. Y yo cambiaba al revés y yo no era consciente. Yo cambiaba de una continental a un revés y yo no era consciente. Yo no era consciente. Entonces ya cuando ya hice el curso de monitor, aprendí a jugar tenis. Daros cuenta, yo jugaba tenis, pero no sabía jugar tenis. Técnicamente yo no sabía cómo era la volea, no sé qué, el peso adelante, no sé cuánto, nada. Para mí fue maravilloso y fantástico hacer ese curso de monitor. Y terminé el curso y bueno, en el Consul ya había más gente viviendo, que puso un cartelito, se dan clases, no sé qué, tal y cual. Y en 6 meses tenía, no sé si 60, 80 alumnos en lista de espera y yo me iba a morir de tantas clases, tanto correo, tanto trabajo en correo, tantas horas dando clases y estudiando ingeniería y una novia y ahorrando para un piso, en fin, un lío. Y ahí empecé a competir, a dar clases y a todo. Y ahí es cuando ya empecé un poco a jugar un poco mejor. Ya me apuntaba a las previas del Candao, iba a Lucena, iba a Antequera, iba a Loja, iba a Marbella. Más lejos de eso no iba porque no tenía tiempo. Y a Lorín de la Torre organizaba, y sobre todo el Club de Tenis Torremolinos, que organizaba montones de torneos. Y unos años después tuve una locura de organizar un torneo federado en el Consul, que José se acuerda bien. Sí, ahí coincidimos. He prometido varias veces que tengo por ahí fotografías, los cuadros de los infantiles, los alevines, los tengo todos guardados. A ver si un día esto, a ver si tengo un poco de tiempo, lo desempolvo, yo esas fotos las tengo. Yo esas fotos del Consul de que yo era alevín, no sé si de primer año me parece. Y tengo, y ahí salimos un montón de gente. Sales tú, sale Carlos David, sale Juan. O sea que sale gente ahí, sale Alejandro Barreche también, un montón de gente. Y esas fotos sí las tengo, pero ya te digo que ahí cuando hablemos un poco de tu currículum y tal, pondremos fotitos para que la gente vea todos los trofeos que ha ganado, porque bueno, aquí en Málaga, no sé si eres consciente, pero eres digamos, un referente para mucha gente. O sea, cuando hablamos de Juanjo Hinojosa decimos, pues Juanjo, toda la vida está dedicado al tenis y sigue jugando el tío. O sea, y juegas a buen nivel. O sea, te metes en tenis y ganas, te metes en pádel, ganas. Y te metes en por equipo, ganas los por equipo de Andalucía, no sé qué. Pero bueno, está todo. O sea, que estás ahí en la brecha siempre. Desde que te digo que era un niño, veía a McEnroe y a Borg en la tele, y yo es que estoy enamorado del tenis. Empecé a jugar algunos torneos con 26, 28 años, 24, hice el torneo entraba en algunas previas, en el Candá entré en algunas previas, entré en algún cuarto final en Antequera, en Fuentemora, ese es un torneo que me gustaba mucho, ahí entré en varias, ahí estuve alguna vez jugando la final de la previa, yo me acuerdo que podía haber 100 personas viendo el partido de final de la previa, imaginaos lo que había para el cuarto final. Un torneo espectacular, que han montado una grada allí, muy chulo. Con 28, 29 años me casé, con 30 años tuve mi hijo y ahí ya empecé un poco a jugar menos, a jugar un poquito menos. Y también me lié mucho con el trabajo, empecé a hacer cursos de formación, de dirección, de no sé qué en correo, y ahí me lié. Y ya empecé a jugar alguna cosita, una vez a la semana, pero mucho menos, y algún torneo puntual, hasta que cumplí los 40. A los 40 dijo, mi hijo ya era mucho más mayor, ya, en fin, ya tenía 10 añitos y bueno, teníamos un poco más de margen. Y entonces ahí pues, empecé a jugar un poquito, tanto a pádel como a tenis. A los 40, 42 empecé un poco a jugar algún torneo y me apunté
creo, a mi primer torneo de Campeonato de Andalucía de veteranos, a los 40. Y creo que tuve que ir a Sevilla, lo perdí, pero jugué bien. Y al año siguiente volví a jugar a Sevilla y lo gané. Y para mí fue, a los 41 años, gané un torneo en Río Grande a los dos figuras allí de Sevilla, que era un tal Arrieta y otro Cascallana, y no me acuerdo bien. Los pillé en semifinales y final seguidos porque no se podía por la lluvia, no sé qué, un lío. Y le ganó los dos y yo era el tío más feliz del mundo. Desde los 40 hasta los 58 que tengo, en los últimos 16, 17 años habré jugado unos 10 o 12 veces el Campeonato de Andalucía y he ganado 5. Uno en 40, dos, no, perdón, no. Empecé en 45. En 45. Lo que te he dicho es de tenis, empecé con 45. 45 gané una vez, he ganado 2 en 50 y 2 en 55. Sí, eso es. Los últimos 12, 13 años he jugado unas 8 o 9 veces y he ganado 5 veces. Y bueno, y como me mantengo físicamente bien y tal, pues también. Hace 2 años gané el Campeonato de Andalucía, gané un campeonato, digamos de clasificatorio, y fui a Islas Baleares, a Mallorca, a jugar el Campeonato de España de Selección Autonómica, que se inició hace 2 años. Fue la primera edición, igual que hacen en pádel. En pádel hay un fin de semana que juegan todas las selecciones. Cataluña, ahí van todos, en pádel van todos los profesionales. Pues aquí en tenis también iban un nivel muy bueno. Ahora 3 años, ahora 6 o 8 me apunté al Campeonato de España de tenis, veterano, en Murcia. Y bueno, hace 6 o 7 años me fui a Murcia yo solo. Y me apunté, gané a un barcelonés, no, a un valenciano, luego gané a uno de Mallorca, y luego vino uno de Gerona y me dio una paliza que no veas. Me pasé pipa. ¿Que la tierra? Pues estuve en tierra. En la Manga Club o algo así, un sitio muy chulo. Y me lo pasé muy bien, ya está, una experiencia. Pero hace 3 años me apunté también en Gerona. No, tuve que coger un avión para Barcelona, alquilé un coche, me gasté una pasta, me digo, este va a ser mi viaje de este verano, de este año va a ser, y me apunté. Luego me apunté tanto a mixto como a doble masculino. En individual masculino me cayó en primera ronda Martínez Semprún. ¿Lo conocéis? Sí, yo Semprún. Pues en primera ronda. Total que, bueno, en primer set venía, claro, sobrado, porque yo era un don nadie y él era un superclase. No sé si era número 2, número 3 del mundo en ese momento, en más 55. Número 1, número 2 del mundo. El primer set le hice cositas, no sé si me ganó 6-4 o 7-5 o algo así, y luego en el segundo ya me metió 6-1, sí, pero bueno. Y total, la organización me apuntó en doble con uno de Canarias y en dobles mixtos con una chica de País Vasco. Bueno, pues a la aventura, pues ya está. Con el chico de Canarias, pues empezamos, ganamos, y nos metimos en la semana. Claro, él venía con poca expectativa y su vuelo lo tenía de vuelta de Barcelona a Canarias, no sé si era el jueves, creo que era. Claro, estábamos en semifinales de Campeonato de España, y me dice que me tengo que ir para Canarias, que es que no puedo cambiar vuelo, que no sé qué, que vengo con un grupo de amigos. Total que en semifinales tuvimos que dejar. Y en el doble mixto empecemos a jugar con una chica que me pusieron, que muy apañada, jugaba muy bien. Y bueno, y empezamos, no sé si eran en octavos, bien, ganamos partido bien, facilito. Luego en cuartos también otro partido bien, más disfrutado. En semifinales jugamos contra Pepe Navarta y una chica ¿cómo se llama? Una chica de Sevilla, que habían ganado el campeonato el año pasado, el año anterior, y total, un partido muy disputado. Nos ganaron ellos el primer set, nosotros ganamos el segundo, en super tiebreak el tercero, total. Lo ganamos de milagro, pero lo ganamos. Total, que nos metimos en la final del Campeonato de España de mixto. Y claro, contra una pareja de Valencia, creo que era, o de Barcelona, consolidada, que han ganado ya varios campeonatos de España de mixto, no sé qué. Bueno, pues veníamos, íbamos a divertirnos, a pasar el rato. La presión no tenían ellos, nosotros no nos conocían de nada. Y bueno, pues esa tranquilidad, ese divierto hace
que vaya jugando, mira qué bien, ellos muy nerviosos, público allí, tal y cual, Sí. que ganamos, y claro, campeón de España de dobles mixtos. Yo, un don nadie que empezó allí en el Cónsul, en fin, pues yo Sí. digo, mi nombre está en el listado de la Federación Española, que yo de vez en cuando lo saco y lo miro, digo, ¿es verdad? Pues es verdad. Eso es un gran mérito, ¿eh? Sí, yo estoy una muy... persona autodidacta que prácticamente eso, y que su nombre esté reflejado en un tablón de prestigio, eso es de un gran mérito, ¿eh? ¿Cuál es el elixir de la eterna juventud tenística, digamos? Pues ¿Qué es lo la que haces para mantenerte en forma? pasión, pues que es que no sé, yo lo que sí hago es la comida y el alcohol. En la comida paso hambre, yo lo digo claramente, yo paso hambre. Porque es que me gusta tanto jugar a tenis, que Sí. para mí jugar a tenis es mucho más importante que comer mucho, comer. Y el alcohol, pues, una cosita cuando salgo con amigos, lo imprescindible. Y si puede ser menos, pues menos. Pero sobre todo es la comida. ¿Pero hace alguna preparación física o tampoco? Nada. Yo ahora mismo llevo muchos años que mi vida es de lunes a viernes a mediodía, es trabajo. Trabajo en un ordenador, un coche, todo el día viajando, un ordenador, un teléfono, gestionando muchas personas y con muchas historias, muchos problemas y tal y cual. Pero es decir, el viernes por la tarde a un torneo en Valencia, en Córdoba, en Sevilla, o de tenis o de pádel, y donde sea me apunto. Y me desconecto, solamente juego, solamente hay deporte y ya está. Y me apunto por todo lo que puedo. Pero eso es de viernes por la tarde a domingo a mediodía, que suelen ser los campeonatos. Y ahí, pues, al mes, un torneo o dos caen, o de pádel o de tenis. Y así me mantengo. Te quería preguntar antes de... Pues estabas hablando de que no entendías un poco por qué la gente que ha jugado al tenis ya, digamos, como que aborrece el tenis. ¿Por qué crees que es eso? Porque a mí, vamos, yo conozco mucha gente con la que yo he entrenado que le pasa lo mismo. No quiere coger ya una raqueta. Claro, ahí una de las cosas por las que tú sigues jugando es por el amor al tenis, ¿no? O sea, si no tuvieras amor al tenis, a este deporte, pues sería muy difícil de seguir jugando y estar haciendo lo que tú estás haciendo. ¿Por qué crees que la gente que ha jugado al tenis ahora lo aborrece? Yo entiendo que es porque la verdad es que si tú empiezas a jugar de pequeño, tienes entrenador, viaje, tal y cual, son muchos gastos, te crean una presión importante y la verdad que esa presión tiene que causarme ya la persona, en el chico, en la chica. Yo entiendo que eso te crea una frustración tan grande que quiero olvidarlo, porque en vez de enfocarlo como una diversión, sino ya a ciertos niveles ya tienes una presión de ganar para poder compensar algo los resultados, compensa un poco los gastos, tu familia pone mucho de su parte, tanto de su tiempo como económicamente. Yo he visto gente hipotecando casas para intentar que sus hijos entrenen y tal. Sí. Y eso, yo entiendo que eso es complicado. Eso es Te complicado cansa, para los padres. te puede cansar mentalmente, ¿no? Claro. Ese tema, ¿no? Yo lo entiendo. Claro, en A tu ver, caso, que yo lo entiendo. Lo entiendo y no lo entiendo, pero es que es normal. Si has pasado todo eso, psicológicamente es muy duro de asimilar. ¿Cómo ves el tenis de hoy en día en Málaga, sobre todo?